Hi there, this is your English class, and for this class we have a new topic, comparatives. Para la clase tenemos un nuevo tema gramatical en inglés que se llama comparativos. So, let's start. Los comparativos se utilizan para describir o mostrar las diferencias que hay entre dos objetos o dos personas, dos animales, etc. La idea es utilizar dos sustantivos. ¿Qué necesitamos para formar una oración en comparativo? Necesitamos el primer sustantivo, necesitamos el verbo to be correctamente conjugado, necesitamos un adjetivo en la mitad y después del adjetivo siempre, es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta, siempre después del adjetivo en un comparativo debe de ir esta palabra, then. Y finalmente el otro sustantivo con el cual estamos comparando. For example, the blue shirt is better than the green shirt. La camisa azul es mejor que la camisa verde. Estamos comparando dos objetos. Hay que tener en cuenta ciertas cosas de los comparativos. Lo primero es que hay adjetivos que son irregulares. ¿Cuáles son? Los tenemos en este lado, al lado izquierdo. ¿Y cuál sería su forma comparativa? Lo tenemos al frente en el lado derecho. Entonces, el comparativo de good es better. El comparativo de bad es worse. Pero también tenemos los adjetivos regulares. ¿Cuáles son los adjetivos regulares? Son la mayoría de los adjetivos. La verdad, los irregulares son muy pocos. Los regulares son la mayoría de los adjetivos, que ya sabemos, happy, small, tall, fat, faster, beautiful. Hay algunas reglas de deletreo o de escritura que hay que tener muy en cuenta para formar el comparativo. ¿Qué se debe hacer para formar un comparativo? Se escribe el adjetivo y se le va a agregar ER. Eso en el caso de los regulares. Los irregulares ya los vimos, es una lista pequeña. ¿Qué debo tener yo en cuenta? Las reglas gramaticales, la verdad, son las mismas que con el presente simple cuando vamos a agregarle S a la tercera persona. Si termina en consonante, vocal, consonante, yo voy a duplicar la última consonante y le agrego ER para formar el comparativo. Ejemplo, wet. Termina en consonante, vocal, consonante, entonces le voy a duplicar la T y le agrego ER y ahí me quedo en comparativo. La otra regla, simplemente si termina el adjetivo en E, yo le voy a agregar la ER y ya me quedo en comparativo. For example, large termina en E, entonces le agrego la ER, larger, ya quedó comparativo. Y la última regla es que si termina en Y, si un adjetivo tiene dos sílabas y termina en Y, se cambia la Y por la I y se agrega la ER. For example, this. Este adjetivo termina en Y, pero yo se la cambio por I latina y le agrego ER. Aquí tenemos una lista de adjetivos. Al frente tenemos cuál es su versión en comparativo y cuál es la regla gramatical que le aplica. Y hay otra cosita importante a tener en cuenta, los adjetivos largos. Esto de agregarle ER es para los adjetivos cortos, los de una sílaba. Pero hay adjetivos que son muy largos. For example, beautiful, attractive, excited. Estos adjetivos que tenemos acá ya no se les va a agregar ER, sino que se les tiene que agregar al inicio esta palabrita, more. Entonces, si usted en el adjetivo que va a usar tiene más de dos sílabas, usted ya no le va a agregar ER para formar el comparativo, sino que le va a poner antes esta palabrita, more. More attractive, more beautiful, more fantastic. ¿Sí? Ok. Por aquí tengo algunas imágenes y hay unas oraciones. For example, the tortoise is slower than the rabbit. Esto es un adjetivo corto, es decir, que se aplica la regla de ER. Y como termina en E, simplemente le agrego la R.
The rabbit is taller than the tortoise. Aquí vemos también que tall es un adjetivo corto, de sílaba corta, de una sola sílaba, entonces sí aplica la regla de ER para formar el comparativo. Pero por este lado tenemos adjetivos largos. This chair is more comfortable. Comfortable no tiene una sola sílaba. Comfortable se pronuncia en más sílabas, entonces ya no le voy a agregar ER para formar el comparativo, sino que agrego la palabra more antes de ese adjetivo. O también tenemos the blue chair is more beautiful than the others. Beautiful tampoco es un adjetivo corto, es largo, no se pronuncia en una sílaba sino en varias. Y ya no aplica el ER, sino que yo le agrego more. Y si se fijan, aquí y en los otros ejemplos que están en color azul, no falta el then. Cuando yo hago una oración en comparativo, siempre tiene que ir then después del adjetivo comparativo. Ok, this is all. Bye bye.